Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos encantados de que podáis aprovechar un poco este ratito de, de comunidad, por decirlo de alguna manera, ya que estamos todos un poquito encerrados. Nada, pues aprovechar a preguntar todo lo que queráis a Luis Ángel, que es abogado de Pirámide, que lleva el tema de protección de datos, y Maika Martínez, que es abogada laboralista. Entonces, entre los dos van a explicar un poco este tema del teletrabajo, así que aprovechar, preguntar también vuestros casos concretos y nada, pues cualquier cosa, aquí estamos. Si queréis empezar. Vale, pues buenos días a todas y a todos, compañero, la sección de caballero. Voy a empezar por compartir en el escritorio la presentación que tenemos preparada, que nos va a servir de guión. Voy a poner para que la veáis. Bien, todos la podéis ver en vuestros dispositivos. Sí, Pues perfecto. sin más, perfecto. Sin más dilación, vamos a comenzar. Bien. Un breve índice que vamos a ir luego desarrollando. Ahí vamos a ir viendo un poco pues, la situación actual, ventajas, inconvenientes, definiciones, limitaciones en el teletrabajo, la igualdad de derechos, voluntariedad y luego todos los derechos del trabajador a distancia que iremos desgranando poco a poco. Vamos a hacer una pequeña introducción de cuál es la situación actual y hacia dónde puede ir el futuro del teletrabajo. Bien, en el año 2019, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, únicamente un 4,8% de las personas trabajadoras lo hacía desde su casa. En este año 2020, y en un estudio de Randstad, son ya un 16,4% de las personas trabajadoras. Del total de 19,7 millones de empleos, son algo más de 3 millones de personas y de ellas el 18,7% son mujeres y el 14,1% hombres. Sin embargo, desde luego, la tendencia es al alza. Ya el 69% de los trabajadores ha manifestado su deseo de teletrabajar. El reparto es bastante desigual por comunidades autónomas y también es muy desigual, por supuesto, no puede ser de otra manera, dependiendo, el reparto va por el tipo de profesión o empleo que cada persona desempeña. Vamos a empezar a situar el tema, y me parece fundamental, normativo en el cual nos estamos moviendo cuando hablamos de esta ley de teletrabajo. En realidad, además de deciros que propiamente, aunque de manera habitual hablemos de ley de teletrabajo, en realidad es la ley de trabajo a distancia, porque no todo lo que es trabajo a distancia es teletrabajo. Hace poco un compañero me ponía un ejemplo que yo seguramente, vamos, en ese momento ni lo recordaba. El trabajo a distancia también es aquella señora, y que todavía existe, por supuesto, señoras era predominantemente que trabajaban desde casa con una máquina de coser, que estaban trabajos a distancia, trabajos en su casa. Con lo cual el teletrabajo en realidad es una modalidad del trabajo a distancia. Es el trabajo a distancia realizado principalmente a través de medios telemáticos. Pero la ley de trabajo a distancia todo aquello que se realiza por las desde el domicilio de un trabajador. Hay determinados artículos que se han movido, artículos que tenemos que conocer para luego saber concretamente de qué estamos hablando. La ley de trabajo lo que modifica de plano es el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que era un artículo de apenas 2 líneas y media en la cual hacía referencia al trabajo a distancia. Directamente lo elimina y le da un contenido muchísimo más amplio que vamos a leer con detenimiento porque va a ser nuestra norma básica. Tendrá la consideración de trabajo a distancia, aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido por éste de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de la empresa. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Los trabajadores bajo esta modalidad tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo. El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a la formación profesional,
Los trabajadores tendrán derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud y podrán ejercer los derechos de representación colectiva. Este artículo 13 es la base. Indudablemente, luego viene totalmente desarrollado por la normativa que estamos hoy desgranando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que aparte de esta ley de trabajo a distancia, existen diversas normativas que tienen carácter de derecho fundamental y que están incluso por encima. Hay que tener en cuenta que no se van a ver variadas. Por una parte, el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.8, establece un derecho preponderante de los trabajadores, y es el siguiente: que las personas trabajadoras van a tener derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de su trabajo en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación del trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Es decir, este artículo no se ha movido. Este artículo es preponderante. Un trabajador que tenga, en algunos casos es más claro, pero en otros casos habrá negociación, niños en casa, hijos o hijas por debajo de los 12 años, nos podrá solicitar en su derecho a la conciliación el poder efectuar la prestación de su trabajo a distancia. En otros casos, si no tiene menores, pero sí que nos lo solicita, habrá una negociación por parte de la empresa. Quiero deciros con esto que hay derechos, digamos, preponderantes a la propia ley de trabajo a distancia. Otro que tenemos que tener en cuenta, la situación temporal, esperemos por supuesto, del COVID. Temporal va a ser, lo que no sabemos va a ser su duración. La situación actual en relación al teletrabajo del COVID viene marcada por el Real Decreto 8/2020, por su artículo número 5. Ese artículo número 5 del Real Decreto que os menciono estableció el carácter preferente del trabajo a distancia, estableciéndolo como medida de carácter prioritaria. Son medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en esta norma y que tiene como objetivo prioritario garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad. Como os he dicho, las medidas son prioritarias frente a una cesación temporal o reducción de la actividad. Bien, lo que quiero deciros con esto es que no todo va a quedar bajo el paraguas de la normativa que estamos estudiando hoy. Esta situación del Real Decreto 8/2020, este artículo 5 y también el artículo 6, se engloba en lo que el Gobierno o los medios de comunicación han ido llamando como el programa Me Cuida. El programa Me Cuida recoge esto que estoy diciendo y también un artículo 6, que bueno, lo menciono aunque no tenga que ver con la ley que estamos estudiando hoy, que es el referente a poder solicitar una reducción de jornada de incluso un 100% de la misma. Ese programa, estos dos artículos, se han visto prorrogados con una normativa que salió el miércoles pasado, de la cual tenéis conocimiento seguro sobre los ERTEs, y se han visto prorrogados hasta el 31 de enero. Vamos a entrar en materia de la normativa que estamos intentando desgranar hoy. Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre que se publicó el 29. Bueno, tenemos una imagen muy significativa de las situaciones extremas, ¿no?, que nos puede llevar a trabajar desde casa también. Ventajas del teletrabajo. Para la empresa no tiene carácter exhaustivo, pero yo creo que es bastante clara las que hemos ido recogiendo. Mayor productividad, porque se eliminan tiempos improductivos. Menor absentismo por enfermedad leve o cuidado de personas que tengamos en domicilio. Mejora de los equipos de trabajo, menores costes. Desde el punto de vista de la persona trabajadora, mayor productividad y satisfacción, mejores condiciones para la concentración, mayor rentabilidad, por tanto, y optimización del tiempo, ahorro económico, mayor control del entorno de trabajo, mayor calidad de vida, mejora de la inclusión laboral, menos conflictos de convivencia. Para la sociedad en general, menos contaminación, mayor sostenibilidad y una reactivación de los entornos rurales. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, la otra cara de la moneda, los inconvenientes. Para la propia empresa, una menor percepción del control
una dificultad en la supervisión directa del trabajo, una falta de identificación a veces con la propia misión y visión de los valores de la empresa, una dificultad en preservar la confidencialidad. Para la persona trabajadora, los inconvenientes pueden ser una implantación informal hecha de una manera en la cual hayamos mantenido unas pautas muy estrictas, aunque luego se vayan marcando. Jornadas más amplias, muchas veces hablaremos luego de la desconexión digital. Una dificultad para controlar el propio entorno, lo que es una ventaja también puede ser un inconveniente. Falta de medios en algunas ocasiones. No desconexión, por tanto, conflictos de convivencia. De tipo social, mayor vulnerabilidad, dificultad para ejercitar los derechos sindicales y un sentimiento de aislamiento. Crear el área de trabajo, desde luego, saber desconectar, importante que también en casa se nos entienda un poco en qué situación estamos cuando estamos teletrabajando. Este Real Decreto, entramos ya en materia propiamente, empieza con un artículo que a mí me gusta mucho, que son concretar definiciones. Muchas veces las normas pecan de hablarnos de conceptos sin saber muy bien a qué se está refiriendo. Y aquí el artículo 2 establece claramente las definiciones. Trabajo a distancia, forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta, no siempre es el domicilio, durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. Teletrabajo, como os he dicho, es parte del mismo. Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Y por último, trabajo presencial, trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa. El ámbito de aplicación es fundamental. Son relaciones de trabajo en las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1. Es decir, no por obvio lo voy a dejar de indicar. Trabajadores en el régimen general, trabajadores bajo el sometimiento, la dirección, sometimiento es una palabra bastante fea, bajo la dirección, el control empresarial, que se desarrollen a distancia con carácter regular, importantísima precisión, porque además el propio artículo 1 nos lo establece, que va a ser regular. Aquel que se preste en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo de un 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. 30% para entenderse con carácter regular y, por tanto, a su vez, para entender que es un trabajo a distancia. Podemos ir a diversas fórmulas. Yo os voy a dar una que, en mi opinión, es bastante sencilla para saber dónde estamos en ese 30%. Sencilla y creo que clara. Si cojo la jornada anual de mi convenio colectivo, vamos a partir, por ejemplo, y no tengo en este momento la calculadora, pero me vais a entender la cuenta muy rápida, y estamos hablando de una jornada anual de 1.760 horas, si yo divido esas 1.760 horas en 4 trimestres, ahí tengo ya los 3 meses, si en un trimestre realizo más del 30% o el 30% de las horas, podré estar en una situación de trabajo a distancia. 30% en un periodo de 3 meses. Limitaciones. Contratos de trabajo con menores y en contratos en prácticas y en formación y aprendizaje. Solo va a caber ese acuerdo del trabajo a distancia siempre que se garantice como mínimo que un porcentaje del 50% de la prestación de los servicios se realiza en el centro de trabajo. Tiene mucho sentido, sobre todo si lo enfocamos a contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, en el que el trabajador, la figura del tutor, la figura de aprender desde el centro de trabajo, se nos hace requisito indispensable que no podemos separar de estos contratos. Bien, carácter regular. Preparando lo imprescindible, nos tenemos aquí una foto que nos puede hacer una idea en chascarrillo de dónde puede estar. Estoy instalando Netflix. Bueno, está claro que no todo para nada puede ser trabajo a distancia.
Vamos a entrar ahora en las igualdad de derechos. Vienen señalados a partir del artículo 4 en adelante de una norma, de la norma que es sencilla y, más que sencilla, bastante ordenada, diría yo, como os he dicho al principio, y siempre se agradece. Mismos derechos a las empleadas que trabajen de manera presencial. No pueden sufrir perjuicio en sus condiciones laborales, ni en la retribución, ni estabilidad, ni en la promoción profesional, ni en el tiempo de trabajo. Las empresas están obligadas a evitar y prevenir la discriminación, particularmente por razón de sexo de las personas que prestan sus servicios a distancia. También las empresas deben tener en cuenta las propias particularidades del trabajo a distancia, especialmente del trabajo en la configuración y la aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, causa discriminatoria y acoso laboral. Y las personas que realizan tienen los mismos derechos que lo hacen de manera presencial en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo, por tanto, como no, el derecho a la adaptación de la jornada. Voluntariedad del trabajo y reversibilidad, muy importante. Todo es importante, pero este me resulta especialmente tenerlo muy claro. Artículo 5 de la norma. El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora, para ambos dos. Va a requerir la firma de un acuerdo con la empresa, regulado en el propio Real Decreto Ley, en lo que establece el propio contenido. Este Real Decreto Ley establece el contenido de ese acuerdo. Podrá formar parte del propio contrato del trabajo desde el inicio o podrá, y nos va a pasar en muchísimas ocasiones, realizarse en un momento posterior. Personas que ya tenemos trabajando, pero que se nos plantea por parte del trabajador o por parte de la empresa, ambos tienen que estar de acuerdo, el hacer un anexo. Este acuerdo va a ser posterior al inicio de la relación laboral. ¿Ser causa de extinción de la relación laboral, ni tampoco modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la propia negativa de la persona a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversión o dificultades? Es decir, totalmente prohibido, va a estar establecido por la norma, así lo está, que porque el trabajador se niegue a realizar un trabajo a distancia, podamos tomar medidas en el ámbito disciplinario, causas de extinción o modificaciones sustanciales hacia su persona por el hecho en sí de que se haya negado a ver un acuerdo de trabajo a distancia. Expresamente lo establece la norma que no va a poder realizarse. El acuerdo de trabajo a distancia tiene también unas obligaciones y forman parte sine qua non, son muy importantes, no son obligaciones formales que podamos obviar. Establecen a partir del artículo 6 en adelante. Debe realizarse por escrito. Fundamental. Como os he dicho, o bien desde el inicio o posterioridad. La empresa debe entregar a la representación legal de los trabajadores una copia del acuerdo de trabajo, excluyendo, como ocurre con las copias básicas de los contratos, aquellos datos de carácter personal. La copia se debe entregar por la empresa también, asimismo, además de a la representación legal, y en un plazo no superior a 10 días, como os digo, a la representación legal, pero también a la oficina de empleo. Nos dice la norma que si no existe representación legal de las personas trabajadoras, debe asimismo realizarse la copia básica que os digo, que lo asimilo a la copia básica en los contratos de trabajo y remitirse a la oficina de empleo. Indudablemente, si no tengo representación legal de los trabajadores, esta obligación del artículo 6 no me es de aplicación. Firmaré con el trabajador el acuerdo y lo enviaré también al SEPE. Los cambios que se realicen debe hacerse siempre por las partes, como os digo, y con carácter previo, y así lo establece la norma de manera expresa antes de la implementación de ese cambio. Contenido mínimo obligatorio
que tiene que formar parte del acuerdo. Vamos un poquito desgranándolo. Inventario de los medios, los equipos, las herramientas, los consumibles, los elementos muebles que exige el desarrollo, así como la vida útil o un periodo máximo para la renovación de estos. Bueno, habrá cosas que igual no seamos capaces de poder establecer en el acuerdo, pero sí que como mínimo habrá que hacer referencia a esos medios, equipos, herramientas que se ponen a disposición generalmente, desde luego por parte de la empresa, y de los cuales el trabajador tiene y no son suyos, son inventario de la empresa que ha puesto a su disposición. Mecanismos de compensación de todos los gastos directos e indirectos. Enumeración de los gastos, dice la norma, que pueda tener la persona trabajadora, forma de cuantificación de los mismos que obligatoriamente debe abonar la empresa, momento y forma en lo cual lo va a realizar. Horario, importante, todo es importante. Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de ese horario reglas de disponibilidad. Porcentaje de distribución entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia en el caso de que lo exista, porque igual todo es teletrabajo. Centro de trabajo al que queda adscrito, domicilio o lugar donde lo va a realizar. Ahora, oía yo ayer, os lo digo como inciso, seguramente lo visteis también, que hay hoteles en Madrid principalmente que se están readaptando a esta situación y están adaptando habitaciones del hotel para que los trabajadores puedan ahí establecer su centro de trabajo. Pues, plazos de preaviso. Duración de los plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. Estos acuerdos no son infinitos, no tienen un carácter para siempre. Puede haber y debe establecerse como plazo de preaviso cuando se va a revertir, cuando se va a revisar esa situación de trabajo a distancia. Medios de control empresarial de la actividad, medio de control de la actividad, cómo voy a reportar el trabajo a la empresa, cómo va a poder la empresa controlar el trabajo que estoy realizando. Procedimiento a seguir en el caso de que se produzcan dificultades técnicas de los medios telemáticos que tenemos en casa. Instrucciones de la empresa en materia de protección de datos y seguridad de información. Luis Ángel, no sé si en este punto te parece igual aportarnos en protección de datos algún inciso o más adelante. Sí, bueno, podemos, ya que porque hay varias cosas que me he ido comentando. Además, da gusto oírte hablar y explicar las cosas siempre. Pero sí, una de las cosas que la empresa tiene que hacer en ese contenido mínimo, como os dice Maika, es aportar las instrucciones de seguridad que el trabajador tiene que seguir en materia de protección de datos. En esto entra también, ya veis que hemos hablado de que la empresa también tiene que proporcionar los medios. La situación durante la pandemia ha sido una situación excepcional y nos hemos encontrado con mucha frecuencia que se ha estado trabajando desde casa con medios y sistemas domésticos. Y no es adecuado ese uso de sistemas domésticos. Evidentemente, para que la empresa pueda controlar, tiene que aportar también todos los dispositivos. Hablamos de ordenadores, de portátiles, etcétera. Esos tienen que ser elementos que la empresa proporciona al trabajador. No sería razonable que se empleen elementos domésticos. Solo podría tolerarse, voy a deciros, que se usen elementos domésticos cuando ese uso sea muy puntual, muy esporádico, muy accidental. Pero desde luego, en situaciones de teletrabajo, los recursos siempre tienen que ser proporcionados por la empresa, que también de esa manera podrá seguir ejerciendo el control sobre esos soportes, sobre esos ordenadores, sobre esos terminales. Hablamos también, y lo decía ahora Maika, porque a mí también me quedó la noticia de que ayer veíamos, yo creo que era el telediario de Antena 3, sí, de que la gente se baja y alquila una habitación de hotel y tal. Bueno, pues habría que plantearse hasta qué punto esos lugares no son adecuados desde el punto de vista de la seguridad de la información y desde la protección de datos. Evidentemente, yo tendré que estar trabajando en un entorno que sea seguro. Y por seguro, quiero decir que si yo estoy hablando, como estamos hablando ahora mismo, pues no hay nadie que esté escuchando nuestra conversación.
No hay nadie que esté visualizando lo que tengo yo en la pantalla de mi ordenador, de mi terminal. No puede ser que yo saque papeles de una impresora compartida con otra serie de usuarios y a lo mejor estoy compartiendo información confidencial de la empresa que se está dejando en la bandeja de la fotocopiadora. Hace unas semanas también yo creo que salía esa misma noticia, pero hablando de que la gente se bajaba al bar. Pues no parecen sitios más adecuados, desde luego. Porque, entre otras cosas, podemos garantizar la intimidad y la seguridad de la información en un entorno seguro, como puede ser nuestra propia casa. Pero desde luego en un entorno compartido, como puede ser un bar, pues no parece el sitio más apropiado. Mencionaba también, y aquí también toca la protección de datos, la necesidad de que el contrato establezca los medios de control sobre el trabajador y sobre su actividad, sobre el inicio de la jornada, la finalización de la jornada. Pero siempre hay que pensar en que esos medios de control que la empresa puede ejercitar no tienen que ser demasiado invasivos. Es decir, no puede pensar, por ejemplo, que nos obligue a la empresa a tener la cámara perennemente y continuamente encendida en nuestro domicilio, porque pues no parece que eso sea un medio de control razonable. Ahí me quedo, ¿vale? Te dejo seguir, Maika. Gracias, Luis Ángel. Por supuesto, interrúmpeme, que sabes que yo cojo carrerilla. No tengo que interrumpirte porque me está encantando. Gracias. Vamos a la modificación del acuerdo y a algún inciso que en el artículo 8 también mete la norma. Ese acuerdo del que hablamos, la modificación, solo puede realizarse si concurre la voluntad. Repetimos muchas veces la misma idea, pero es muy importante, porque no se puede de manera unilateral imponer por ninguna de las partes. Por tanto, esa modificación de las condiciones de existir, que seguramente en el transcurso del teletrabajo que hayamos llegado a firmar con el trabajador se van a dar, pues tienen que contar también con el acuerdo de ambas partes y siempre con carácter previo. También es importante este inciso que nos han metido en el artículo 8, en el que habla, lo llama muy curioso, ordenación de prioridades. Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada, durante la totalidad, persona que está al 100% en teletrabajo, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de la manera presencial. La empresa debe informar a estas personas que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan. Y vamos a hablar también de los mecanismos. Y yo quiero hacer aquí, no lo he hecho hasta ahora, y no por desde luego porque no sea importante, porque lo es y mucho, y lo vamos a ir viendo en nuestros convenios. Mecanismos y criterios por los que la persona que desarrolla el trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o viceversa, o preferencias vinculadas a determinadas circunstancias como las relacionadas con la formación, la promoción, la estabilidad en el empleo, etc. Es decir, va a ir surge a lo largo de toda la norma los incisos, como no puede ser de otra manera, de la negociación colectiva, de la representación legal de los trabajadores, de la parte sindical. No podemos obviar que por estar en casa no se tienen los mismos derechos frente al tema sindical y desde luego que cada vez vamos a ver más que en la propia negociación de los convenios colectivos que se van produciendo se establezcan con carácter colectivo y por tanto de aplicación, lo mismo que el resto de los artículos de un convenio, referencias concretas al teletrabajo. No lo vemos ahora, no ha habido tiempo todavía, hay muy poquitos convenios que desarrollen el teletrabajo, aunque se hacen menciones, pero indudablemente va a ser cada vez más frecuente. Llega usted tarde al teletrabajo, no vea cómo se ha presentado en la puerta del baño, en la cocina, en el pasillo. Vamos a ir, continuamos. Derechos de los trabajadores a distancia. A partir del artículo 9 en adelante, se establece una relación de derechos que yo voy a haceros algún inciso, a pesar de que están bastante claros en la norma y aquí en la presentación lo hemos intentado, algún inciso sobre los mismos. La formación. El derecho a la formación es un derecho y es un deber de la empresa. Esto es importante.
A veces algunos derechos no son como tal obligaciones para la empresa. La formación sí. La empresa deberá adoptar, este es el inicio, las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a las personas que se encuentran en el centro de trabajo. Garantizar por los medios técnicos, todos los medios posibles, como deber de la empresa, derecho del trabajador, pero el artículo empieza como un deber de la empresa hacia su plantilla. La formación profesional, la promoción. Las personas que trabajan tendrán derecho. Parece a veces que el texto, a mí me gusta leerlo despacio porque los matices son muy importantes. Para leer la norma cualquiera valemos, ¿no? Nosotros intentamos tendrán derecho, en los mismos términos que los que prestan sus servicios de forma presencial, a una promoción profesional, debiendo la empresa informar de manera expresa de las posibilidades de ascenso. La empresa tiene que informar, lo mismo que hablábamos en el artículo anterior de las vacantes, tiene que dar las mismas posibilidades al trabajador que está en casa para poder ascender en el caso de que se establezcan puestos de trabajo a los que pueda acceder. Luego tenemos un conjunto de derechos relativos a la dotación y al mantenimiento de medios y el abono de compensación, van desgranándolos. Personas que trabajan a distancia tendrán derecho, por tanto, una obligación de la empresa. No. Me podéis decir que seguramente va a ser que sí, porque todo tiene cara y cruz, como os he dicho, pero esto es un derecho a la dotación y al mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario, que ya lo hemos mencionado, que tiene que estar en el acuerdo. También se va a garantizar la atención precisa en el caso de dificultades técnicas. Perdón. Derecho al abono, compensación total de gastos. Siempre son los puntos más atrayentes cuando estamos escuchando la televisión o leyendo qué va a ocurrir con los gastos. El desarrollo del trabajo a distancia debe ser sufragado o compensado por la empresa. No podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral. Los convenios o acuerdos, otra vez la referencia, como no puede ser menos, a la negociación colectiva, podrá establecer mecanismos para la determinación y la compensación. No estoy hablando de salario, se da por hecho, el salario retribuye el trabajo, lo mismo en casa que en otro lugar. Estoy hablando de que no puede recaer sobre el trabajador los gastos relativos a los medios técnicos, los consumibles, y que habrá que establecer en ese acuerdo cómo se va a sufragar en el caso de existir, porque si no existen gastos no estamos en ese supuesto, cómo se van a sufragar por parte de la empresa. Derechos de los trabajadores a distancia en relación con el tiempo de trabajo, digamos, horario flexible, de conformidad con el acuerdo establecido o la negociación, respetando siempre tiempos de trabajo de disponibilidad obligatoria, que habrá que incluir en el acuerdo cuáles son esos tiempos. La persona que trabaja a distancia podrá flexibilizar lo mismo que un trabajador que tenemos en nuestro centro de trabajo y que igual nuestro convenio colectivo establece, digamos, por ejemplo, una posibilidad de entrada y salida con media hora, una flexibilidad. Lo mismo va a ocurrir para el trabajador que está en su domicilio o en otro centro de trabajo que no sea el presencial. Pero siempre tiene que establecerse también en el acuerdo unos tiempos de disponibilidad en el cual hay que estar ahí un poquito como si estuviéramos en el centro de trabajo. Derecho al registro horario. Está dando guerra, la va a seguir dando la obligación, si recordáis, de registro de horario de entrada y salida del trabajador. Claro, ¿qué va a suponer? Pues que si estábamos utilizando determinados sistemas de carácter más, digamos, más tradicional, hojas hoja para firmar, fichaje, no va a poder ocurrir. Pero eso no significa que no siga existiendo la obligación del registro. Y la obligación es que la empresa debe poner los medios necesarios para que el trabajador lo cumpla. Entonces,
Un apunte te hago, Maika, Claro, un apunte justo. reciente. Nos hemos encontrado con alguna empresa que ha prohibido expresamente a sus trabajadores trabajar fuera de las días y de las horas establecidos, porque tenía miedo, estaba cogiendo miedo de que de cuando alguien está trabajando el sábado o el domingo, eso pueda sumar o incrementarse a las horas de trabajo y luego que pueda existir algún tipo de problema. Ha habido también recientemente una sanción contra una empresa que enviaba correos fuera del tiempo de la jornada laboral. Porque al parecer, cuando se envían ese tipo de correos, la sentencia indicaba, o debe de hacerse, indicando que, por supuesto, que no se espera contestación en ese momento, sino que se espera contestación, por ejemplo, el lunes dentro de la jornada. Porque si no es como que la empresa estuviera incitando a que el trabajador trabaje más allá de la jornada habitual. Nada más eso, ¿vale? Gracias, Luis Ángel. Buen inciso, desde luego. Bien. Esas horas de disponibilidad, igual nos podría hacer referencia, tienen que estar ahí. ¿Te parece, Luis Ángel, en este tema, que entramos en materia en el artículo 15, en la prevención de riesgos y en la evaluación? ¿Quieres asumir aquí un poco ahora la Vale, no hay problema. Bueno, hablamos ahora de que los derechos que tienen los trabajadores a distancia. Tened en cuenta que la situación de trabajo a distancia no modifica los derechos del trabajador, que son de carácter general. Por lo tanto, el trabajador sigue teniendo derecho a la prevención de riesgos laborales. Esto equivale a que antes, con carácter previo a que se implante también, debería establecerse una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva. La evaluación de riesgos y la planificación debe tener en cuenta los riesgos específicos que plantea esta modalidad de jornada, la distribución de jornada, los tiempos de disponibilidad, la garantía de los descansos y las desconexiones. La empresa es quien está obligada a obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona. Si para obtener ese tipo de información se debe efectuar una visita por quien tenga competencias en esta materia, se debe de emitir un informe por escrito que justifique dicha visita y que puede y debe de ser consentida por la persona trabajadora. Es decir, que la empresa tiene que incorporar la evaluación del puesto de trabajo del trabajador a su evaluación de riesgos. De alguna manera, lo que está diciéndonos es que la empresa tendría que saber las condiciones de espacio, las condiciones de luz, las condiciones de ventilación, la calefacción, con las que el trabajador está desarrollando esa jornada de distancia. Integridad y protección de datos. Sí. Durante la pandemia, sabéis que se ha permitido que esas evaluaciones de riesgo las hiciera el trabajador solito, pero no parece que sea lo que establece este Real Decreto. Es decir, que hay que pensar en que se deben de evaluar esos puestos de trabajo también. No os olvidéis que el trabajador sigue también teniendo el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Por supuesto que la empresa tiene la capacidad de usar medios de control, pero esos medios telemáticos tienen que garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos, debiendo de ser, como os decía, idóneos, necesarios y proporcionales. Esto supone, sabéis que hoy por hoy las herramientas informáticas permiten incluso saber a qué hora te has conectado, a qué hora te has desconectado, el tiempo de trabajo que has dedicado a cada tarea. Pero, como siempre os digo, con el límite del derecho a la intimidad. La empresa no puede exigir que se instalen programas o aplicaciones en dispositivos del empleado, ni que estos se empleen para el desarrollo del trabajo. Como os decía, este es también uno de los inconvenientes que nos estamos encontrando en el día a día, ¿no? Es decir, la empresa debe de proporcionar los medios y, desde luego, nunca puede exigir al trabajador que se descargue algún tipo de aplicación en su teléfono móvil, por ejemplo, para permitir ese control de jornada. Es decir, que este tendría que proporcionar seguramente un terminal telefónico al trabajador si se pretende hacer ese control. La empresa tiene también que establecer criterios de uso de esos dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad. Y también son los convenios colectivos los que pueden especificar los términos de uso por motivos personales. Sabéis que la nueva regulación de la protección de datos del año 98 también estableció que, pese a que la empresa puede controlar el uso que hacemos de los dispositivos que nos proporciona para el desarrollo de nuestro trabajo, se tolera un uso dentro de los límites socialmente aceptables.
Esto, explicándolo en castellano, quiere decir que el trabajador puede hacer algún tipo de gestión, voy a decir por Internet, o puede hacer o contestar un correo electrónico que tenga carácter absolutamente particular, pero siempre que eso sea un tema socialmente aceptable, socialmente tolerable. Es decir, todos yo creo que tenemos claro el concepto de no pasarnos de la raya, de cuando podemos hacer una gestión, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria que me va a llevar 5 minutos, y cuando estoy perdiendo 5 horas de trabajo porque estoy comprando unas zapatillas en Amazon, ¿vale? Es decir, que queda claro. Dentro de los derechos también estaría el derecho a la desconexión digital. Como os decía, es deber de la empresa garantizar la desconexión, que conlleva una limitación absoluta del uso de los medios tecnológicos de comunicación de la empresa y del trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto de la duración máxima de la jornada. Mediante negociación colectiva se establecerán las medidas adecuadas que garanticen este derecho. Como os contaba, esa sentencia reciente por enviar correos fuera de la jornada, o como os decía, esta empresa que dice a sus comerciales, por favor, no trabajéis ni sábado ni domingo, se trabaja de lunes a viernes, de tal hora a tal otra, no queremos que nadie trabaje fuera de ese horario. Y el que lo haga está incumpliendo absolutamente una cosa que la empresa no quiere que suceda. Seguimos, Maika. Vale, gracias. Pues en el artículo 19 de la norma, ya vamos avanzando bastante, habla de los derechos colectivos. Ya os he dicho que hay muchas referencias a lo largo de todo el texto a la negociación colectiva, y aquí ya, desde luego, en el artículo 19, como os digo, entra en materia. Las personas trabajadoras a distancia tienen derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que las personas trabajadoras del centro al que están adscritas. A estos efectos, la propia negociación colectiva, cuando hablamos de negociación colectiva, tenéis que llevarlo siempre a lo que es el convenio colectivo, bien el ámbito sea pues, el ámbito empresarial, si es un convenio de empresa o provincial o estatal, depende un poco el que no sea de aplicación. Pues establece que esta negociación podrá establecer las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia, con respeto, pero no siempre al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre unas personas y otras. Estamos hablando, por ejemplo, de elecciones sindicales, estamos hablando de si soy el delegado sindical y estoy teletrabajando, tengo, por supuesto, los mismos derechos a ser informado de los contratos, de las extinciones que se produzcan, de las faltas muy graves. No va a implicar para nada el que esté en casa para perder ese derecho que como delegado o parte de un comité de empresa tengo. La empresa debe suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, de su actividad representativa. Entre ellos, el acceso a las comunicaciones, direcciones electrónicos de uso en la empresa, implantación de un tablón virtual. Ya sabéis que la parte sindical tiene derecho a tener un lugar donde exponer determinadas comunicaciones a la plantilla. Aquí ya nos hablan de un concepto que hasta ahora era bastante desconocido, un poco usado en general para nosotros, el tablón virtual. Cuando sea compatible, siempre que estamos un poco en términos de normalidades, nada extraño. Debe garantizarse la participación de las personas que están trabajando a distancia en actividades organizadas o convocadas por su representación legal. Nada tan sencillo como decir que si existe una convocatoria para una reunión, pues indudablemente el que está teletrabajando en casa tiene que tener la misma información que el que está directamente en la empresa. A partir del artículo 20, y vuelvo a referirme otra vez a Luis Ángel, pues yo creo que entra otra vez en protección de datos, ¿no, Luis Ángel? Y seguridad de información. Sí, hablamos ahora, pues eso, de la organización, de la dirección y del control. Las personas trabajadoras deben de cumplir las instrucciones que el empresario haya establecido. Para que las cumpla, hay que presuponer que previamente, como os decía, como parte de este contrato de trabajo, de estas características que debe tener el contrato de trabajo, de este contenido, tiene que entregar unas instrucciones sobre protección de datos y sobre seguridad de la información. Recordad que cuando hablamos de protección de datos personales estamos hablando solamente de lo relativo al tratamiento de los datos de las personas físicas, en tanto que cuando hablamos de la seguridad de la información estamos hablando de toda la información que maneja la empresa, donde no está solamente
los datos personales, sino también pues, todo tipo de información técnica, comercial, económica, que la empresa normalmente maneje. Aquí también nos pide, que es algo un poco novedoso, la previa participación de los representantes legales de los trabajadores en el establecimiento de esas medidas de seguridad. Es un poco paradójico, un poco singular, que en este caso den voz a la representación de los trabajadores, que siempre tiene que ser informada, ¿no? Pero que, como aquí, que le quieren dar peso también en el establecimiento de esas normas de protección de datos y seguridad de la información. La empresa tiene que también proporcionar información sobre el uso y sobre la conservación de los equipos y de los útiles informáticos. Y, como os decía, el control empresarial es algo que la empresa también puede y debe ejercitar. Entonces, tiene que adoptar aquellas medidas que resulten y que estimen oportunas de vigilancia y control para verificar que el personal trabaja a distancia, cumple con sus obligaciones y con sus deberes telemáticos. En esta situación, os decía Maika que como las empresas siguen contando con la obligación del registro horario, nos estamos encontrando con que cada vez también se implantan y existen más dispositivos que permiten la geolocalización del trabajador. Es decir, que no solamente dice que inicia la jornada laboral, sino que se sabe el lugar en el que está esa persona. Sabéis que el derecho del trabajador va por delante, el trabajador tiene que estar debidamente informado de la existencia de ese control, de esa geolocalización. Gracias. Avanzamos. El trabajo a distancia y la negociación colectiva. Casi al final, ya en una disposición adicional primera, ya empezamos con las disposiciones adicionales y finales. Los convenios colectivos podrán establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones que sean susceptibles de ser realizados a través de trabajo a distancia, condiciones, acceso, desarrollo de la misma, duración máxima y contenidos. Podrán hacerlo, lo iremos viendo, no tengo ninguna duda, es una de las cosas que la negociación colectiva va a entrar rápido. También podrán regular una jornada mínima presencial, el ejercicio de la reversibilidad, como os he dicho, cómo se va a pautar esos acuerdos, cómo se van a volver otra vez a la situación igual inicial, porcentajes inferiores a efectos de calificar como regular la modalidad de trabajo. Ese 30% fue uno de los campos de batalla, ¿no?, que hubo a la hora de esta ley. Porque dependiendo mucho del porcentaje, se podía hablar de coger igual el viernes, sábado y domingo. Bueno, fue uno de los campos de batalla. La negociación colectiva va a poder modificar la jornada mínima presencial para entender que estamos en teletrabajo. Importante estar atentos a esto. Respecto al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, no voy a dejaros más que el pequeño inciso. Entiendo que creo que en las personas que estamos conectadas y que nos pueden luego ver no va a ser principalmente lo más importante. No se va a aplicar al personal laboral al servicio de las administraciones públicas esta ley concreta, que va a tener su regulación específica más adelante. Vamos a ver ahora con la disposición transitoria, me parece muy importante. ¿Cuándo aplicamos? ¿A quién aplicamos? No cómo, que como ya lo hemos visto con el acuerdo. Disposición transitoria primera. Este Real Decreto Ley será íntegramente aplicable a aquellas relaciones de trabajo vigentes y que estuviesen reguladas con anterioridad a su publicación por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia desde el momento en que estos pierdan su vigencia. Si tenemos un acuerdo con un trabajador basado, por ejemplo, en un acuerdo colectivo basado en la negociación y que tiene una fecha de duración, imaginemos, por decir algo, a 31 de diciembre del 2020, la norma que estamos hoy revisando va a ser aplicable a ese acuerdo desde el momento, dice la norma, en el que estos acuerdos pierdan su vigencia. No es poner toda la casa patas arriba, se respetan los acuerdos, pero deben ir adaptándose a esta normativa. El acuerdo de trabajo a distancia, que es el que estamos todo el rato hablando, debe formalizarse en 3 meses, desde que el presente Real Decreto Ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta. Tengo un acuerdo privado con un trabajador, tengo que ir
ajustándolo, tengo que ir modificándolo a este Real Decreto Ley que está resultando de aplicación y que ya está en vigor. Tener en cuenta que se queda fuera lo que os he dicho al inicio de esta norma, que es, por ejemplo, y lo dice de manera concreta, el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivado del COVID, la disposición transitoria tercera. Al trabajo implantado de manera excepcional y aplicación del Real Decreto 8 que os he nombrado, le seguirá siendo aplicable la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas deberán dotar de los medios, equipos y herramientas consumibles y su mantenimiento. Y se establecerá el modo de compensación de los gastos si no hubieran sido ya compensados. Compañeros que tenemos trabajando en casa, nosotros mismos cuando estamos trabajando en casa, que no cumplimos el 30%, que no hemos hecho un acuerdo, que no tenemos todo puesto como en este Real Decreto Ley. Esto no se desbarata. Esta situación de teletrabajo está unida a la medida excepcional del COVID, con las propias reglas de juego que hayamos establecido entre empresa y trabajador. ¿Correcto? Pequeñas cosas ya, importantes, que nos suenen, importantes sobre todo yo creo de aplicación. La primera, se ha modificado la ley de infracciones y sanciones, se ha metido un artículo en el 7, y es una infracción grave no formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando sea exigible o lo solicite la persona trabajadora, eso ya estaba. O el acuerdo de trabajo a distancia, no formalizar por escrito. El acuerdo puede ser constitutivo de infracción grave. Y me vais a decir, ¿cuál es la infracción grave? ¿Cuál es el importe? Pues yo ayer lo revisé, desde luego, para daros ese dato, porque a veces hay que ir desde luego siempre a lo concreto. Las infracciones graves en la ley de infracciones y sanciones hablan en este caso desde 626 euros a 6.250. Ya sabéis que se califica por inspección entre leve, grave, muy grave, tienen posibilidad, inspección de gradual, pero estaríamos en esos márgenes que os hablo. Se modifica también, sobre todo para los abogados, pero las empresas lo tenéis que conocer, la ley de jurisdicción social. Se establece un pequeño procedimiento muy breve, para tramitar de una manera muy rápida reclamaciones que nos puedan presentar nuestros trabajadores sobre el tema del teletrabajo, sobre el acceso, sobre la reversión, la modificación del acuerdo, y se establece un procedimiento específico. Como os he dicho, aunque está al final, he empezado igual por ahí para saber qué nos afectaba, se modifica el artículo 13, que ya os he dicho que era muy cortito y ahora queda ampliado y totalmente complementado por esta norma. Se modifica muy poquito el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, que también los trabajadores que tienen a distancia pueden cursar estudios. Han metido pequeños incisos. Cuando se habla de trabajador, pues han metido el inciso de también el trabajador que esté a distancia. Bueno, no por obvio, está bien que se introduzca en la norma. Como os he comentado también, el 13, para incorporar el derecho a solicitar el trabajo a distancia a aquellas personas que sean víctimas de violencia de género o terrorismo. Y realmente con este último inciso que me he quedado así tan cortada con el final, que es una disposición final, pues yo daría por finalizada mi intervención. Luis Ángel. Me ha encantado ver cómo ponías palabras sobre el texto que se había ya preparado para otra ocasión y cómo nos ilustrabas con tu saber y tu conocimiento de lo que es el derecho laboral. Parece una tontería, pero a mí me ha encantado. Vamos, a mí me ha encantado oírte. Ha quedado todo muy claro, gracias. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. Venga. Adelante. A ver, en el caso de la evaluación de riesgos en el teletrabajo, ¿es un tema voluntario o es obligatorio? Luis Ángel. Vale, Bueno, yo creo. Luis Ángel, por favor, sí, adelante. Yo diría que es obligatorio. Yo no tengo ninguna duda de que es obligatorio. Como os digo, la situación de excepcionalidad del COVID, lo que se ha permitido es que sea el propio trabajador el que haga una autoevaluación. Estábamos hablando de una situación de confinamiento, de no poder salir de casa, de no admitir visitas. Pues en este caso,
esa situación de excepcionalidad permitía la autoevaluación. En cuanto volvamos a la tranquilidad de las cosas, parece que es obligatorio que haya una evaluación del puesto de trabajo que se presta a distancia. Vale. Y tengo otra pregunta. En el caso de la compensación de gastos, ¿se considera una retribución en especie que va a nómina o cómo se articula ese tema? Bien, respecto a la retribución en especie, desde luego la norma nada dice ni tiene por qué decirlo, porque es una norma claramente jurídica. La retribución en especie podrá luego ir un poquito más definida en las normas de cotización. Seguridad Social debería ir ajustando cuando establece qué se considera salario en especie, podría incluir esos medios. De momento no tenemos ninguna modificación en la normativa de cotización. En mi opinión, yo creo que sí. Es una opinión, porque estás retribuyendo un gasto, ¿no? Entonces podríamos entender que sí, pero ya digo que desde mi humilde opinión, que no es desde luego experta en cotizaciones, considero que podría hacerlo. Y luego ya estaría la norma fiscal. Claro, la norma fiscal, desde luego ahí sí que creo que aquí es que poco te puedo aportar, pero bueno, yo creo que podría llegar a tener esa consideración y también es lo que te digo, yo creo que las órdenes de cotización, que sí que son anuales, porque el reglamento de cotización sale con carácter anual, deberá recoger esta situación de estos medios y consumibles, o debería hacerlo. Vale. Y luego también tengo otra, ¿ya? ¿Quién insta a formalizar un acuerdo de teletrabajo? ¿Cualquiera de las dos partes? Correcto. Cualquiera de las dos partes. De cualquiera de las dos partes puede surgir la iniciativa por la necesidad que se dé o de cualquiera de las dos partes puede surgir. O sea, en este momento estamos en la situación de excepcionalidad todavía, entiendo, ¿no? O sea, no habría ninguna necesidad. No. En este momento, como os he dicho desde el principio, la situación excepcional del COVID no es campo de actuación de esta norma. Lo pone de manera expresa, además, no le estaría influyendo. Vale, pues yo ya está. Gracias. Muchas gracias. Lo que sí es cierto es que muchas empresas han descubierto el teletrabajo y las posibilidades que esto aporta y los beneficios que supone y los menos gastos y que se pueden amortizar algunos puestos de trabajo. Pues yo os digo porque también lo estamos un poco viendo, ¿no? Determinadas empresas que han dicho, caramba, pues a lo mejor no nos hace falta tener comerciales en la calle, seguimos vendiendo más o menos lo mismo y lo atendemos todo desde la oficina, o no nos hace falta tener la delegación que teníamos no sé dónde, porque seguimos dando servicio y nos vamos a poder ahorrar un alquiler. Yo creo que realmente, como dice Luis Ángel, mi compañero, yo creo que el teletrabajo nos ha venido impuesto por la situación sanitaria, ha venido para quedarse. Era necesario regularlo porque el artículo 13 del estatuto era una línea que no daba lugar más que a interpretaciones, a poquísimo trabajo a distancia y que ha supuesto el inciso para entrar y que luego quedará regulado fuera de la situación del COVID también. Pues muy bien. Preguntas a quienes habéis estado callados o a quienes no tenéis micrófono, si os surgen. No hay más dudas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. Os vamos a mandar todo la grabación porque seguro que a más de uno le interesa y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. 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 Buenos días. Luis Ángel, que hacía mucho que no te veía, chico. ¿Qué tal Yo estás? estoy ¿Bien? estupendamente. Mira, Sí. ¿Qué fenomenal. tal